Bienvenidos a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy es la primera entrevista de esta temporada y vamos a desmontar la Agenda 2030. Para ello cuento con la presencia de José Ramón Ferrandis, que es experto en geopolítica y economía, que ya ha visitado en otra ocasión para hablar de estos temas. Es licenciado en Ciencias Políticas, técnico comercial, economista del Estado. Ha estado destinado como consejero económico y comercial en Moscú, Washington y Riad. Ha publicado los libros Globalización y Generación de Riqueza, África es así, Crimen de Estado, Cartas de los martes de 2020, Francos sin adjetivos y el último, Desmontando la Agenda 2030, que lo ha coescrito con Felipe González Abad. Y lo tengo yo aquí el libro. Bienvenido, Muy José bien. Ramón, de nuevo a la Asociación Capernaum. Muchísimas gracias, Ana Gloria. Estoy encantado de participar. Yo también, y que con este tema y que seas el primero de esta temporada, porque el tema lo merece y tu libro lo merece. Como vamos a desmontar la Agenda 2030, hay que decir que tiene 17 objetivos, que no vamos a tocarlos todos, porque como te decía yo a ti antes, si no estábamos tú y yo aquí un mes y no es Un mes, cuestión, y sí. además que la gente se compre el libro y se lo lea, porque merece la pena ir objetivo y meta a meta y objetivo a objetivo. Pero vamos a empezar por el principio, por la génesis de la Agenda 2030. En los últimos años, las ideas de Malthus han terminado tomando forma en los objetivos de desarrollo del milenio para derivar en los objetivos del desarrollo sostenible o la Agenda 2030. El nuevo orden mundial, la ingeniería social, la ecología, que ahora nos suenan a todos, que parece que es algo muy reciente, no lo es de principios del siglo XX. Y al final de la Primera Guerra Mundial empiezan a tomar cuerpo estas ideas bajo el paraguas de la ONU. ¿Qué decía Malthus? Que está muy de actualidad, el neomaltismo ahora mismo. ¿Y qué instituciones desarrollan estas iniciativas? A ver, haces bien en referir el origen al final de la Primera Guerra Mundial cuando se crea la Sociedad de Naciones. Uh La -huh. Sociedad de Naciones es impulsada por el presidente norteamericano Wilson, con sus famosos 14 puntos. Era un ejercicio de buenismo, es decir, esto no se puede volver a repetir. La Primera Guerra Mundial, que fue tremenda, pues hay que buscar un mecanismo para intentar que prevalezca la paz entre las naciones. Y se creó la Sociedad de Naciones con un gravísimo defecto y es que los Estados Unidos no entraron. Y no entraron porque Wilson no convenció al Senado, el Senado no lo aprobó y Estados Unidos no participó. A pesar de ello, los primeros pasos de la Sociedad de Naciones estuvieron bien, pero luego ya las intervenciones de Francia, Alemania, Japón, la Unión Soviética e Italia, invadiendo países, pues hicieron inviable aquello. Se acabó, llegó la Segunda Guerra Mundial, sin entrar en explicar cómo ni cuándo. Y después, claro, evidentemente la segunda había sido mucho más cruenta que la primera y dijeron, bueno, pues vamos a crear un organismo que evite que esto se repita. Y eso fue la ONU. A finales de 1945, en octubre, en San Francisco se crea con un único objetivo, conservar la paz en el mundo. Bueno, pues en cuanto empiezan a aparecer las guerras, vamos, puedo recordar la primera guerra al día siguiente de la creación del Estado de Israel, 5 países árabes lanzan sus ejércitos y otros 3 envían voluntarios, Israel prevalece, pero la ONU no interviene. Después la guerra civil en Grecia, tienen que ser los británicos y los norteamericanos después la que lo solventen. Y luego la guerra de Corea en el año 50, cuando Corea del Norte ataca a Corea del Sur apoyada por la Unión Soviética y entonces la ONU tiene que recurrir a los Estados Unidos porque no tiene medios. Pero luego poco a poco la ONU fue teniendo medios, recordaremos los cascos azules, pero sigue fracasando en todas y cada una de las oportunidades. Y entonces dijo, de las oportunidades que le brindaban las guerras existentes. Y no, dijeron, bueno, es evidente que nosotros aquí no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, vamos a buscar otra área de trabajo. Y entonces esa área de trabajo fue la transferencia de fondos desde los países ricos a los países pobres. Eso empezó en 1960 y en el 60, en el 70, en el 80 y en el 90 hubo 4 decenios sucesivos en los que se arbitraban soluciones de captar fondos de los países ricos, o sea, de los impuestos que pagamos nosotros en los países ricos, y Sí. transferirlos a los países pobres. Y cuando tampoco funcionó en absoluto,
Pues entonces dijeron, bueno, pues vamos a crear los objetivos de desarrollo del milenio y damos un paso más. Ya no se trata solo de transferir fondos, se trata de condicionar, de determinar los comportamientos de los Estados miembros, que ahora mismo son 193. Fíjate que cuando se creó Naciones Unidas eran 51. Es que las cosas han cambiado muchísimo. Nada, 15 años entre el 2000 y el 2015, un fiasco completo, algo terrible, y dijeron, bueno, pues hay que hacer algo de más envergadura. ZAS, 17 objetivos y 169 metas. Pensemos que los objetivos de desarrollo del milenio eran 8 objetivos y 18 metas, es decir, se ha multiplicado. Va mal. Y va mal porque tampoco van a conseguir nada, a pesar de que han eliminado los índices cuantitativos. Es decir, ya no se dice, oiga, que se ha quedado usted en el 5% del objetivo que dijo. No, no, ahora ya no hay objetivos cuantitativos, por lo tanto, ya no se puede decir. Y entonces lo que hacen es diseñar estrategias para intervenir en las naciones soberanas, para ir quitándoles a través de las élites que gobiernan las naciones soberanas y de algunos organismos intermedios, tipo Unión Europea, quitarles la iniciativa a esos países para hacerlos depender de un organismo nebuloso, etéreo y que nadie ha elegido, que es la Organización de Naciones Unidas. Y claro, con eso lo que hacen es, ya me has dicho que los objetivos no los vamos a poder ver, pero por ejemplo, Sí, la sí, salud sexual vamos a y... ir viendo algunos de los, Vale, la mayoría vale, sí, pues ese es pero uno de no ellos, es los decir, vamos a 17. propiciar el aborto, es decir, esto lo vamos a modificar de acuerdo con nuestros criterios de intervención, que son completamente anticristianos. Y aquí estamos. Además, bueno, cuando tú lees los 17 objetivos, ves que son cosas razonables, que todo el mundo desea y quiere, son deseables, vamos, que no nos oponemos al enunciado de lo que ellos dicen, uno no Exacto. se opone. Lo que me llama la atención que viene en tu libro, y yo ya lo había escuchado, es, por ejemplo, el exministro del PP, José María García Margallo, Margallo. que le Ujú. llama el Evangelio, lo cual a mí como cristiana pues me chirría bastante porque esto el Evangelio no es. No, claro, esto no es un evangelio, esto no es una buena noticia. No. Esto es una intervención que nosotros no hemos pedido y no deseamos y nos está destrozando en la vida de las naciones soberanas, precisamente para quitarles el resto de su soberanía. Piensa que, por ejemplo, en la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea, las naciones han transferido unas enormes cantidades de porcentaje de soberanía a ese organismo supranacional que tampoco tiene una forma jurídica determinada, pero que condiciona nuestras vidas. Y entonces llega este caballero al que le gusta intervenir ante los focos más que a un tonto un lápiz, y entonces dice, este es el nuevo evangelio. No, hombre, no, esto no es un evangelio, eso es una intervención que interfiere en el funcionamiento de los países. Y tú, como formas parte de la élite dirigente, que has sido ministro y sigues viviendo estupendamente del cuento, pues decides que en lugar del cristianismo vamos a colocar el globalismo. Bueno, tú dirás lo que quieras, pero esto es una tontería, como indico en el libro. Y la verdad es que este señor ha perdido la poca credibilidad que le quedaba. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar a desmontar objetivo a objetivo. He unido el uno y el 2 y ahora vamos a ver por qué. El primero es el fin de la pobreza y el segundo, hambre cero. Y como dices tú, como decís vosotros en el libro, bueno, voy a referirme a ti, pero sé que lo ha escrito también Felipe. Sentir hambre es el primer síntoma de pobreza, pero en cambio la ONU lo pone de objetivo segundo, el hambre cero, no de primero, que sería lo lógico. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué crees tú que ha hecho esto? Que tiene mucho más impacto y es mucho más llamativo agitar el espantajo de la pobreza. Piensa en lo que os he comentado anteriormente, desde el año 60 hasta el año 2000 y luego del 2000 al 2015 se trataba de transferir fondos de los ricos a los pobres para que dejaran de ser pobres. Y evidentemente no lo han conseguido porque la condición humana no te lo permite. Si tú le das dinero a las élites de los países pobres, las élites de los países pobres se lo quedan en la medida de lo posible. Y lo que pasa es que cuando ese dinero está condicionado o está asociado a la construcción de infraestructuras, bueno, ya la cosa es distinta, ya las empresas intervienen, generan las infraestructuras, pero claro, yo en mi trabajo me he dado cuenta de que las infraestructuras se construyen, las comisiones fluyen, la infraestructura se abandona y unos años después te das cuenta de que ese dinero se ha tirado Se ha tirado. y vuelve a empezar. Con lo cual, evidentemente, eso no funciona. Dicen, la pobreza. Pues ahora vamos a decir que somos
estamos deseosos de dar fin a la pobreza. Y claro, en el libro lo que decimos claramente es, óigame usted, la pobreza como tal no va a terminar, porque tengo aquí los textos en un PowerPoint que tengo preparado, donde dice Meta 1.1, erradicación de la pobreza extrema. Claro, ¿quién se va a oponer a erradicar la pobreza extrema? A todos nos gustaría que todo el mundo tuviera suficiente dinero. Meta 1.2, reducción de la pobreza relativa en todas sus dimensiones. Y ahí ya claramente desbarran. A ver, la pobreza relativa siempre existirá. ¿Por qué? Pues porque en el reparto de la riqueza siempre habrá gente que tenga más riqueza y gente que tenga menos. Los que tienen menos son los más pobres. Y se eleve lo que se eleve el nivel de riqueza general, siempre habrá gente que sea más rica que otros. Con lo cual, por definición, en esa escala móvil que mide la pobreza, no podrás decir que vas a reducir la pobreza relativa en todas sus dimensiones. Esto es inaceptable, esto es una vergüenza. Y ahí cantan. Es decir, por favor, no me tome el pelo, que somos mayorcitos. Con el tema del hambre llama la atención que es uno de los pocos objetivos en los que no diferencia hombres de mujeres. Quiero decir, como que el hambre, sientes hambre tú que eres hombre y siento el mismo hambre yo que soy mujer. Pero, claro, vemos que en el mundo sobran alimentos, eso es la realidad. Después se desperdicia la tercera parte de lo que se produce. Nos muestran los problemas que hay, las desigualdades, pero tampoco inciden en las administraciones públicas, que son las que tienen que solucionar estos problemas. Lo razonable en este caso no sería que las causas que provocan el hambre en los lugares en los que existe se analizara y se hiciera un asesoramiento en estos países para ver estas causas, pero de forma profesional, no de forma de yo te doy, te regalo, de forma caritativa, porque lo que lleva la caridad continuada en el tiempo es que tú eres manipulable y que vas a ser influenciable, porque te están manipulando con eso que te están dando. Yo te doy cosas y claro, inmediatamente entiendes que si te opones de alguna manera o lo cuestionas o simplemente lo criticas, pues entonces dejas de recibir eso y por lo tanto te encuentras en una situación de extrema pobreza y de hambre. A Claro, ver, lo eres has dicho muy bien. dependiente. Exacto. Exacto, esa dependencia que es lo que se está buscando, que se dependa, para que el político te diga en cada momento lo que tú tienes que hacer. En realidad lo que pretenden es que tú te conviertas en un ser anónimo que paga impuestos, impuestos que gestionan ellos. Y entonces, por una parte tienen el dinero de tus impuestos y por otra parte tienen el poder de decidir lo que te van a dar, lo cual es todo lo contrario a la libertad. Es decir, has dicho muy bien, ¿por qué no se analiza en cada país la situación y se ve por qué hay hambre o por qué no llegan los alimentos en suficiente cantidad a determinados estratos de la población y qué está pasando? Eso ya se hace, pero eso a Naciones Unidas no le interesa. Los propios organismos de Naciones Unidas, uno de los cuales es el Banco Mundial y otro los bancos de desarrollo de carácter regional, analizan constantemente la situación de los países y hacen unos informes morrocotudamente buenos, porque tienen gente muy buena en esos bancos, para eso les pagan muy bien, eso es lógico. Claro, eso a Naciones Unidas no les sirve, porque entonces no puede decir eso de a todos los países vamos a decirles lo que tienen que hacer. Y lo dicen con carácter general. Se lo dicen tanto a Zimbabue como a Estados Unidos. Se lo dicen a Samoa como se lo dicen a Liechtenstein, que son países cuyos niveles de renta son completamente distintos y en Liechtenstein y en los Estados Unidos, a poco que te organices, no hay hambre. Porque si hay zonas, segmentos de la población que pasan hambre, siempre hay organizaciones que distribuyen gratuitamente los alimentos, como hacen en España, evidentemente, para evitar que haya hambre. Es decir, alimentos hay. Es más, en el libro lo decimos, se producen alimentos para 10.000 millones de personas. Somos 8.000 millones de personas, con lo cual sobra el resto. ¿Y qué le pasa al resto? Desaparece. Tú lo has dicho, pues no se entrega, se destruye, se pierde. ¿Por qué? Por mala organización, no porque haya problemas de producción. Es más, aquí entramos en los problemas de la agricultura, de la determinación de los precios relativos. Esto es muy complicado. Lo que no tiene ningún sentido es que llegue a Naciones Unidas y diga, hambre cero. Vamos a poner fin a todas las formas de malnutrición, independientemente de si eres grande, pequeño, hombre, mujer, niño, viejo, americano o africano. Nada. Es una declaración de buenismo. Por eso que has dicho antes. ¿Pero quién se va a oponer a esto? Claro, tal y como está anunciado, todo es maravilloso. Ponemos hambre cero, salud y bienestar, terminar con la pobreza extrema.
que nadie puede decir que no a priori. Luego te metes, lees lo que dicen las metas y te das cuenta de que todo esto es más falso que un euro de madera. ¿Y por qué, según la ONU, quienes producen alimentos están más expuestos a pasar hambre? Eso lo dice la ONU porque es muy divertida y dice, bueno, vamos a ver, hay muchos países del antiguo tercer mundo, ahora menos desarrollados, que producen alimentos para exportarlos y venderlos a los países más desarrollados, que los compran y lo pagan. Entonces la ONU lo que dice, claro, es que se está explotando a las naciones que lo producen. Oye, guapo, estamos habilitando la posibilidad de que las naciones más pobres exporten sus productos a las naciones más ricas para que así se enriquezcan. De hecho, es lo que hemos hecho todos los países ricos desde el principio de los tiempos. Ábrame usted el mercado, produzca usted, yo se lo compro, yo le pago de acuerdo con el precio internacional. Es que es un precio que no es justo. ¿Y quién dice que no es justo si el mercado ha determinado que es justo? Arbitre usted soluciones para vigilar cómo funciona el mercado, pero no critique la totalidad. Entonces, claro, en los países pobres hay muchos campesinos que trabajan sin medios, que trabajan sin capital, que trabajan sin tecnología y evidentemente reciben muy poca retribución por su esfuerzo. No se mueren porque como producen alimentos, en última instancia en los mercados locales los intercambian, sea a través de la monetización, es decir, en un mercado con pago con dinero, o sea por trueque. Pero las declaraciones genéricas de las Naciones Unidas son simplemente para quedar bien. ¡Ja! Mire usted qué bueno soy, que yo indico que el problema es ese. Pues miren, no, el problema es muy complejo y usted tiene que analizarlo con seriedad y con profesionalidad, que les falta. Otra cosa curiosa es que ellos en pleno siglo XXI nos están recomendando prácticas agrícolas sostenibles y el cuidado de la genética de las semillas, cuando lleva más de un siglo en el programa de estudio de los ingenieros agrónomos. Y es como que han Así. descubierto ahora todas estas cosas cuando ya estaban. Cuando te hablo de profesionalidad me refiero a cosas como esta, es decir, pero caballeros, ¿ustedes no saben que la iniciativa privada y el mercado libre han resuelto estos problemas desde hace mucho tiempo y además hemos procurado casi siempre, últimamente ya no tanto, que los mejores se eduquen y se formen de la mejor manera posible para después tomar las mejores decisiones posibles sin que intervenga ningún organismo supranacional? Nos ha ido muy bien. Nos ha ido magníficamente. Nuestros planes de estudio han sido maravillosos. Ahora decaen. ¿Por qué decaen? Porque se introducen elementos ideológicos, dicen, no, aquí tiene que haber tantos hombres como mujeres. Anda. ¿Y eso? Porque lo digo yo, igualdad. Y entonces cuando hay muchas más mujeres que hombres, como por ejemplo en medicina, ahí callan. Oye, pero no me habíamos dicho que tenía que haber 50-50. Silencio. Silencio, ¿por qué? Porque ellos han cogido la bandera de la igualdad de los sexos, que ellos llaman género, y la imponen por encima de todo, pero siempre que les convenga. Cuando no les conviene, porque hay un No se hace. 80% de mujeres y un 20% de hombres en farmacia o en medicina, callan como muertos. ¿Por qué? Porque son falsos. Ahora vamos con el objetivo 3, que es salud y bienestar, y vemos realmente que el tema central de esta Agenda 2030 es el control de la población, la reducción de la posible reducción de esta población. Y, por ejemplo, la meta 3.7 dice garantía de acceso a la salud sexual y reproductiva y a la planificación familiar, y incluyen como método anticonceptivo moderno el aborto. Leí la esterilización femenina y masculina, entre otros. Yo quiero, antes de empezar, de que tú me contestes, leer aquí en el principio de tu libro para que veamos lo siniestro que llega a ser todo. Durante la presidencia de Obama del 2009 al 2017, reverdeció el informe Kissinger y su posición sobre el aborto como consecuencia de la preocupación de los Estados Unidos por la competencia potencial de los países con alta tasa de crecimiento. Barack Obama levantó las restricciones que impuso George Bush y Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, se hizo eco del deseo de la nueva presidencia de impulsar el aborto en todo el mundo utilizando su capacidad de liderazgo global. Por su parte, el artículo La ideología de género como vigencia del informe Kissinger dice que el informe Kissinger es un estudio que aborda el tema de la sobrepoblación mundial como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Señala los países en los cuales se debe intervenir para controlar la natalidad y qué métodos se deben aplicar.
Lo particular es que hace especial énfasis en la mujer, lo que coincide con la tesis que propone actualmente la ideología de género promovida desde organizaciones internacionales como la ONU, la UNICEF, la CEDAW y la IPPF, entre otras, dando cumplimiento literal a lo propuesto en el informe Kissinger. Señor, nos estamos remontando a 1973, cuando Henry Kissinger, a la sazón secretario de Estado norteamericano, presenta al Congreso, primero al presidente, después al Congreso, un documento amplio en el que dice lo que has comentado. Es decir, la población está creciendo mucho, a nosotros Estados Unidos no nos interesa. No tanto por seguridad nacional en aquel momento, porque Kissinger pensaba a futuro, era un tío inteligente y además longevo, sabes que acaba de morir el año Sí. pasado con 100 años de edad. Y el tipo decía, vamos a ver, la demografía es el futuro, eso lo sabemos todos, y lo sabemos todos, y en España nos va a afectar fuertemente, porque tenemos una demografía absolutamente demencial, porque no vamos a poder reponer la población que fallece. Porque la tasa de hijos por mujer debía ser 2,1 y está siendo 1,09, con lo cual estamos descendiendo. Vale, hay gente que dice, ah, no importa, que vengan inmigrantes. No, eso no se resuelve así porque descompone las sociedades como se ha comprobado. Dicho esto y volviendo a Kissinger, claro, veía que la tasa de crecimiento de los Estados Unidos era una y la tasa de crecimiento de los países pobres era 3 veces superior. Dice, va, proyéctame esto a 100 años vista y no somos nadie. Dice, no, no, vamos a disfrazar esto de salud sexual y reproductiva, que es exactamente tal y como lo recoge ese objetivo 3 y el objetivo 5. Es decir, también el de la igualdad de géneros, como dicen ellos, recoge exactamente con el mismo lenguaje lo mismo. Es decir, lo reiteran. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la ONU obedece a las directivas que le llegan de los países más ricos. No vayamos a pensar que los países de África Negra tienen algo que decir, porque tienen un voto en la Asamblea General, que ya es mucho más de lo que correspondería. Hago un paréntesis. El organismo Naciones Unidas se crea en el 45 con 51 países. Ninguno de los países que luego se descolonizó existía como tal, con lo cual no pensaron en ello porque como no existían, ni se imaginaron que hubiera una descolonización vertiginosa en la década de los 60, pues dijeron, bueno, esto forma parte de las colonias de los imperios, básicamente inglés y francés. Por lo tanto, van a seguir así, claro. Y se suponía que podían imponer las decisiones a una serie de países. Esos países no pintan nada, pero tienen un voto. ¿Quién es el que manda realmente? Bueno, la gente se podría pensar que los Estados Unidos, porque hemos estado hablando de Obama, de Bush, de Clinton, de Kissinger. No, no, los Estados Unidos ponen el dinero. Como se ha visto ahora con la presidencia de Trump, la número 2, porque la primera fue hace 8 años cuando empezó, Estados Unidos pone el dinero y el suelo de la sede de la Asamblea General. Pero las directrices no emanan de los Estados Unidos, emanan de la República Popular China, como indicamos una y otra vez en el texto, y como queda claro, el caso de la OMS, hablando de salud y bienestar, de la Organización Mundial de la Salud, es paradigmático. Al frente, como secretario general, hay un etíope que está acusado de genocidio en su propio país porque él formaba parte de un movimiento marxista, el Frente de Liberación de Tigray, me parece reconocer, que asesinó a 2 millones de personas. En Etiopía estas cosas ocurren y tampoco alcanza un eco tremendo, pero eso es lo que ha ocurrido. Y este señor, que se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus, con gafitas y tal, el tipo se inclina ante la República Popular China y hace lo que la República Popular China le dice que haga. ¿Y qué ha pasado? Pues que dio cobertura al problema del COVID, que fue un virus que se escapó de un laboratorio que había en Wuhan, como ya sabemos todos finalmente, porque no lo han podido tapar más, pero se han dedicado a taparlo durante mucho tiempo. Y ha llegado el presidente Trump y ha dicho, ah, sí, pues el dinero de la OMS, Estados Unidos ya no lo pone. Y como pone una enorme parte del dinero de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, esta se resquebraja, empieza a perder personal, empieza a perder programas y vemos que realmente las instrucciones no las da Estados Unidos, las da la República Popular China para imponer su criterio socialista en el funcionamiento de la ONU, que ahora consiste en matar al mayor número de personas posibles en el vientre de su madre, que es el aborto, El porque aborto. el aborto es asesinato. A ver si lo dejamos en aborto, que parece neutro. No, mire usted, estamos matando a una persona que no es el cuerpo de esa persona, sino otra persona dentro de una persona,
por razones X. Y los países que están en la ONU ven como la ONU financia esto y lo hacen aparecer en ese catálogo de buenos deseos que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, porque el nombre oficial es Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, y vemos también en lo que dices tú ahora con lo de la muerte, la gran preocupación que tiene esta Agenda 2030 por la muerte y sus causas, no para atajarla, sino para provocarla mejor. Y lo que decías tú de el uso de enfermedades transmisibles para encerrarnos en casa, para que tengamos miedo, para que te están amenazando continuamente si no haces lo que la administración pública de turno te manda, vas a enfermar. Entonces, la solución para todo es, nos meten en casa, nos ponen pinchacitos indeseados y así usan el miedo todo el tiempo y además que pueden, ciertos gobernantes gobiernan por decreto con esas situaciones. Claro, esto en España lo tenemos absolutamente claro. Por Ya eso. gobernaba el señor Sánchez, el Partido Socialista, y dijo todos en casa, suspendo el funcionamiento del Parlamento, que luego por otra parte manipula convenientemente, y estamos todos a lo que nos manden. Y entonces nos dicen pinchacito, como has dicho. Y ese pinchacito ha tenido, tiene y seguirá teniendo efectos secundarios terribles, como ya se está demostrando, porque están alterando el ARN. Nos han introducido en el cuerpo un elemento que tiene efectos secundarios. La mortandad ha subido como consecuencia de esa inyección, que no es una vacuna, que es un medicamento que en el caso de las personas mayores puede que haya evitado, y parece que lo ha hecho, algunas muertes, pero que como se obligaba a todo el mundo, lo que ha generado con carácter inmediato, por ejemplo, son miocarditis en gente joven y fuerte, de los cuales han fallecido muchos, no sé si la gente se da cuenta. Deportista de 22 años fallece durante un partido. Esto siempre ha pasado por problemas cardíacos, pero ahora es recurrente y generalizado. Sí. Y claro, se realizan estudios y dicen, oye, hay un pico de mortandad tremendo, no ya por ese virus que norteamericanos y chinos estaban desarrollando en China. Ojo, estaban, el gobierno Obama lo sabía perfectamente, los demócratas norteamericanos lo sabían perfectamente, y era lo que ellos llaman ganancia de función, es decir, un virus que tú refuerzas para que sea más mortal. ¿Pero de qué está hablando usted? Bueno, pues la vacuna estaba, vacuna que no es vacuna, estaba ya preparada desde el principio, porque al año estaban inoculándonos tanto Moderna como Pfizer, unos productos, sobre todo Moderna, que tenían ya desarrollados. Mandé, usted tiene desarrollado desde antes de que salga la enfermedad el antídoto contra la enfermedad, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esto es un complot. Exacto. Bueno, además, claro que Estados Unidos lo sabía porque no podía, no puedes tener en suelo americano estos laboratorios, pero los pusieron Exacto. en suelo chino y en otros sitios donde los tienen, entonces claro que lo sabe. Vamos con el objetivo 4, que es la educación de calidad, que la ONU define este objetivo mediante sus características, como siempre, de inclusividad y de equidad, pero sin definir qué tipo de educación tienen que recibir los jóvenes y los niños y para qué van a recibirla. Y lo que es peor, que están cada vez peor formados porque además han quitado asignaturas que te ayudan a ver en qué sociedad te has desarrollado. Todo el mundo tiene que saber de dónde viene y por cómo es España, de dónde venimos y qué hemos hecho. Y se están quitando muchas asignaturas, con lo cual se desinforma totalmente también, que veo que es uno de los objetivos. Otro más, desinformarnos. No se entere Sí, usted de lo que pasa y obedezca. exacto. Es decir, si tú tienes una educación verdaderamente de calidad, lo que estás buscando es que la gente sea capaz de pensar y de tomar decisiones por sí misma. Mm. Pero si la gente toma decisiones por sí misma, se puede volver crítica y rechazar los planteamientos de imposición que están realizando desde Naciones Unidas. ¿Solución? Pues entonces la formación tiene que ser deformada convenientemente para crear personas acríticas, es decir, que no tengan capacidad de pensar por sí mismos y que obedezcan y que no se opongan. Con lo cual es una especie de ganado, dicho con brutalidad, pero de una manera bastante ajustada. ¿Eso qué significa? Mire, usted tiene un ámbito de vida cada vez más reducido. Yo controlo hasta dónde puede usted llegar. Incluso voy a controlar con el reconocimiento biométrico por dónde va usted y a dónde tiene que ir. Y por supuesto, con la moneda digital voy a controlar si usted puede o no puede gastar su propio dinero. Va a llegar un momento en que nos van a limitar no ya los desplazamientos, que en las famosas ciudades de los 15 minutos ya pasa, sino que además tampoco vamos a poder gastar el dinero porque de repente
llegará la voz del gran hermano, patentizada como sea, que será por un texto, y dirá, hemos observado que usted consume demasiada carne. Así es que a partir de ahora, Sí. como vaya al supermercado y quiera comprar carne, no le va a funcionar su tarjeta. Hemos observado que tiene usted un coche de gasoil. Le hemos dicho que la quema de combustibles de hidrocarburos genera CO2 y lo lanza a la atmósfera. Y eso ya le hemos dicho a usted que eso es muy malo. Y hablaremos luego. Por lo tanto, como usted sigue usando su coche, ¿sabe lo que le digo? Que cuando vaya a poner gasoil no va a poder hacerlo porque no va a poder pagar. Como no tienes alternativa, pues entonces estás pillado. Y volvemos a la educación. Si consigues desde el principio que la gente ni siquiera se le ocurra pensar, oiga, que me están tomando el pelo, que están modificando mi comportamiento, que ya no sé lo que se pensaba en la antigua Grecia, que ya no sé cuál es la historia de España, que ya no soy capaz. Bueno, pues entonces ya será tarde. Afortunadamente nos hemos dado cuenta mucho antes y tenemos que reaccionar. De momento, los gobiernos, por supuesto, están en línea y hay gente que dice que esto es el evangelio. Mire, vaya usted a escaparrar, mi querido amigo. Bueno, estamos metidos en un jardín, pero ahora voy con el siguiente objetivo. Vamos a meternos en una selva, pero bueno, es uno de mis favoritos, entre comillas, que es el 5, la igualdad de género. En 86 países, las mujeres tienen limitaciones para trabajar. En 95, con los mismos trabajos, las mujeres no ganan lo mismo que los hombres. Y en cambio, a mí me ha sorprendido leer que estos países han sido admitidos en la firma, perdón, de la Agenda 2030 con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Es más, por un lado, tenemos, lo cual yo veo erróneo, tú también lo pones en el libro, yo también estoy de acuerdo con lo que dices, que hay países en que promueven la mujer para criar y para procrear y para criar todo el tiempo, no debe estudiar, no debe trabajar, y en cambio otros países de la mujer si quiere ser igual que el hombre, no puede, no debe tener hijos o tiene que esperar a tener hijos a más adelante para tener un estatus y llegar y todas esas cosas, lo cual es erróneo de verlo. Pero claro, esto que contáis en el libro de que hay países que han firmado y esto no es igualdad que ellos proponen. Entonces yo no entiendo que hayan permitido que ciertos países firmen esto. Esto es parte de la hipocresía general. Te cuento. Hay Es 50. ironía, ¿eh? Claro, claro. Hay 57 países que pertenecen a la Organización de Cooperación Islámica. Son todos países confesionalmente islámicos. Es decir, parece ser que en Occidente un Estado no puede ser más que laico, Mm, pero en 57 países pueden ser perfectamente islámicos. ¿Por qué? Porque el Islam no es solo una religión, es una forma de vida, es una organización política. Bien, sí, cuando digo que es la Secretaría de la Organización de Cooperación Islámica, es que votan de consumo. Es decir, les dan instrucciones a los 57, oye, cuando llegue la votación de algo que pueda descomponer Occidente, porque nosotros vamos a ganar, dicen ellos, tenéis que votar lo que nosotros os digamos. Y lo que nosotros os digamos es lo que Naciones Unidas tiene interés en mantener. Claro, si estamos hablando de 193 países, de los cuales 57 votan en función de determinados criterios, por hipócritas que resulten, pues ya tenemos algo que inclina bastante la balanza. Eso por un lado. Por otro lado, muchos países muy pequeñitos están representándose en la ONU y tienen, como hemos dicho antes, un voto. Es decir, tú tienes un voto si eres Madagascar y tienes un voto si eres Alemania. Hombre, la diferencia es sí. abismal, pero sobre todo en términos de renta, de influencia, de desarrollo, de capacidad, lo mires como lo mires. Ya, pero tenemos un voto. Y en Madagascar son muy pobres. Y el representante en la ONU, que sigue las instrucciones de su capital, en Antananarivo, dice, oye, que es muy humano. Hay que votar esto porque nos dan una compensación y una contrapartida. Yo esto no lo puedo probar, pero es evidente. Entonces, claro, no solo son los 57 de la cooperación islámica, son todos aquellos que haga falta para imponer en una votación de la Asamblea General que esto se acepta. En última instancia, esto lo han firmado todos. ¿Por qué? Porque en Occidente no pueden decir, oye, todo esto es hipócrita. ¿Cómo puedes decir que quieres acabar con la pobreza si no es posible acabar con la pobreza extrema, como has dicho? Por lo que os he explicado. Pues bueno, pues queda muy bien porque a ver qué país se opone a acabar con la pobreza. ¿Lo machacan? Claro. Entonces dicen, bueno, pues el objetivo 5, igualdad de sexos.
No se llama así, se llama caballero igualdad de género. No, mire usted, el género es lo que se vende en las tiendas. Yo lo que quiero decir es que hombres y mujeres que tienen sexos distintos tienen que tener actividades distintas porque son diferentes, se complementan. No, igualdad de género. Y entonces dice, primer punto, poner fin a la discriminación. Pero hombre, si está usted discriminando a los distintos, haciéndolos parecer iguales, ¿qué me está diciendo? Y luego te vas al punto 5.6 y aparece lo mismo que antes, acceso a la salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos. Otra vez la misma matraca del objetivo 3. ¿A dónde va esto? Pues a que se arbitren soluciones desde una posición superior, entre comillas, que es la que los globalistas deciden. Es decir, no, mire usted, ya sabemos que ustedes son musulmanes y que ustedes valoran a la mujer mucho menos que al hombre y además la marginan y lo has dicho, la cantidad de países que Sí. mantienen a la mujer en una situación de inferioridad y sin embargo votan lo contrario. ¿Por qué? Hipocresía, hipocresía y dinero. Eso Y lo ahora, consiguen. y ahora te voy a hacer la pregunta del millón. Si el objetivo 5 se llama igualdad de género, ¿por qué no está incluida la violencia contra los hombres? Porque no les interesa. Aquí lo que hay que defender es al hipotéticamente débil porque sufre más la violencia en su propia casa de la mano de alguien que naturalmente es más fuerte. ¿Por qué? Pues porque el varón es más fuerte porque tiene mayor desarrollo muscular y una mayor dosis de agresividad. Y entonces el varón golpea. Pero claro, no minusvaloremos la capacidad de la mujer en el seno de la familia, por supuesto, para contraatacar de alguna manera o incluso para suprimir a alguien que no le viene bien. Utilizará otros métodos. Y ahora, con la normativa vigente en España, lo que puede hacer es mentir y decir, este me ha acosado, manténgame la distancia. No vamos a hablar de las pulseras porque nos metería en otra Uy, dinámica, no, mira, sí, un pero la following ahí. normativa favorece absolutamente y tú haces una declaración de que este caballero, de acuerdo con esa ley que has dicho antes que resultaba imposible de leerse, como este caballero, yo digo que me ha agredido y después que me persigue, fuera. Fuera quiere decir que al calabozo y con mala suerte a la cárcel, a perder los hijos, a perder la vivienda, a perder la vida, porque muchos se suicidan. Pero esto no le interesa a Naciones Unidas porque van de buenistas. No, pobre mujer que tradicionalmente ha sido hostilizada por el varón. Hay que acabar con esa situación y vamos a discriminar en contra del varón. Oiga, el concepto de justicia que tiene usted es muy relativo. Pero es lo mismo que utilizar las cuotas. Quiero decir, es una forma como de decir a las mujeres, sois pobrecitas y no vais a poder llegar. Porque con el tiempo, y hay profesiones, voy a decir, yo qué sé, guardia civil, policía, en el ejército, que tú llegarás a los altos cargos superiores con el tiempo porque has empezado más tarde. Pero si tú aceleras todo, no tienes una preparación para llegar ahí. Mira, es que te estoy tratando igual que el heteropatriarcado que critica de, es que tú eres mujer y si no, no vas a llegar, pobrecita de ti. Tienes que tener una cuota para que yo te meta ahí. Y después meten a mujeres que no están preparadas para demostrar que realmente las mujeres no valen y que por eso no tienen que estar ahí arriba. Es que es demencial. Y lo que no Claro, entiendo ellos es lo que que las buscan es, mujeres mira, yo voy todas a no veamos favorecer estas cosas. relativamente a favorecer relativamente, discriminando positivamente a todo el segmento femenino de la población, que además es mayoritario, porque nosotros nos morimos más y antes, como sabemos. Sí. Pero bueno, dicho esto, me van a votar a mí, con lo cual me interesa muchísimo. Te voy a colocar. Claro, yo te puedo colocar considerándote un florero, porque la cantidad de mujeres valiosas que he conocido yo a lo largo de mi carrera es aproximadamente igual en términos porcentuales que la que has conocido tú, que no necesitan ayudas, que no necesitan Sí. apoyos porque son muy buenas. Es más, muy superiores en términos de dominio de idiomas, por ejemplo, por la conformación de su cerebro. Bien, pero claro, yo quiero imponer que haya mujeres bombero. Y entonces hay una cuota para mujeres bombero y la mujer bombero es una señora muy seria, muy trabajadora, muy voluntariosa, pero que no tiene fuerza suficiente para llevar la escalera hasta el lugar donde tiene que ponerla, con lo cual necesita la ayuda de un compañero. Un momento, esto es ineficiente. No, esta señora, si quiere ser bombero, tendrá que demostrar en las pruebas físicas que tiene la fuerza suficiente. No. Tiene que haber pruebas físicas especiales para las mujeres. Oye, aquí el problema es que hay que resolver un incendio o una inundación o que hay que ayudar a alguien y para eso hace falta una serie de condiciones intelectuales
y físicas. Bueno, pues deje usted que las restricciones operen. Y entonces en medicina, donde las mujeres son inmensa mayoría, demuestran constantemente su enorme capacidad sin que venga un burócrata. Me callo. Un burócrata cualquiera que está en un sitio que no conoce en absoluto la casuística de tu país y te diga, no, igualdad. No, mire usted, eficiencia. No, justicia. No, igualdad. No, adecuación. Eso es lo que realmente hace avanzar a las sociedades. Y lo demás son bloqueos y discriminaciones. Y tengo muchas compañeras en mi profesión, yo ya estoy jubilado, que demostraban constantemente una enorme capacidad de trabajo porque no tenían que subir una cuerda a pulso, simplemente tenían que representar a España en las instituciones multilaterales en las que estábamos destinados y lo hacían magníficamente, igual de bien que nosotros, incluso mejor con el tema de los idiomas, ya te digo. No, y a veces, por esa cuota de voy a bajar, a rebajar, la que sí puede subir esa cuerda, porque las hay que sí suben esa cuerda, no Hombre, van a llegar, no van a llegar, no se les va a permitir lo que estás diciendo tú. Es que la que vale no se le permite porque tiene el freno de la cuota que baja las cosas y entonces la que sí que vale, que puede traspasar eso, no se le permite, porque está ocupando el espacio la que no está preparada para eso. efectivamente, Es así de claro. claro, y las que están preparadas, las que valen en cualquier ámbito para subir cuerdas y para representar a Y España, para, exacto, no siempre llegan. tienen la Sí, sombra de la duda, ¿a esta la habrán nombrado como florero o porque exacto, realmente exacto. vale? Eso es injustísimo, Injustísimo. injustísimo. Sí, exacto. Querer ejercer el control de la sociedad, quitar libertad a las personas, adoctrinar como hacen los lobbies y las administraciones por medio de las redes sociales, por medio de los medios de comunicación, el buenismo, la corrección política que estamos viviendo totalmente y nos machacan con ello, ¿no es una forma de violencia? Evidentemente de imposición. Y esa imposición contra tu voluntad es violencia. ¿Que no te dan una torta? Bueno, ya te la darán si cabe, pero en cualquier caso se imponen contra tu voluntad. A eso le podemos llamar violencia tranquilamente. Entonces, claro que lo es. Es decir, todo esto, mire usted, no se meta donde no le llaman. Es decir, en última instancia, las naciones se organizan mediante, a lo largo de la historia, una serie de mecanismos políticos y sociales en general ha ido arbitrando con sus muchos rozamientos e injusticias relativas. Nadie dice que nada sea perfecto, pero tú tienes un sistema por el que regulas el funcionamiento de tus sociedades. No. Ahora llegan unos señores desde arriba y dice esto que va a valer para cada país del mundo, lo voy a imponer yo. No, mire usted, no solo es eso violencia, sino que además está usted descacharrando las sociedades más avanzadas, porque de eso se trata en última instancia. El objetivo se... Ah, bueno, una pregunta que te quería hacer porque yo no lo Sí. entiendo y a ver si tú lo has entendido. ¿Cómo se consigue el empoderamiento con la tecnología? Pues no sé muy bien a qué te refieres, Es porque que si viene a en tu unos libro les que vosotros permite. también tenéis la duda y a mí me parece tan absurdo. A ver, si tú dotas a determinado segmento de una tecnología que el UDES tenga el otro segmento, pues obviamente el primero tiene mucho más poder que el segundo. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas. Se me ocurre que puede ser eso. Pero son esos planteamientos genéricos y Claro, terminología, absurdos. el empoderamiento mediante la tecnología. Toma ya qué lenguaje. Exacto. Mira, yo voy a recomendar, porque ahora con lo de la IA, voy a recomendar una serie que he visto Ujú. que se llama Upload, lo de descargado. Tiene 4 temporadas, son de media hora cada capítulo y acaba de terminar, pero empezó en 2020. Y todo eso que decías tú de ir por el... además lo ponen en clave de humor, pero es que es una realidad. Desde lo que ya tenemos, porque en 2020 solo se perfilaba, pero ya hay muchas de las cosas que salen ahí, y hacia dónde nos dirigimos, como esto no se tome control y que la gente sepa en dónde nos vamos a meter. Y Eso ya, por es. ejemplo, lo que decías tú de vas al supermercado, eso no lo puede comer que tiene falta de hierro. Tienes que comprar aquello porque no sé qué. Entonces, recomiendo esa serie porque es muy significativo con todas estas cosas que nos quieren imponer y parece de ciencia ficción y ya están aquí. Y además, como las van poniendo, claro, tú cuando ves la serie, que son 4 temporadas, la ves entera, toda seguida,
te das cuenta. Pero claro, como nos van metiendo poco a poco, como la rana en el agua, van añadiendo poco a poco el Exacto, agua caliente, no te das cuenta de... exacto. Y dices, uy, mira qué avance, porque dices, uy, fíjate que me diga en el supermercado que me falta hierro, sí, pero cuidado, porque es que no te va a dejar que compres lo que tú te dé la realísima gana y otras muchas cosas que salen ahí. Entonces, hablando de eso, lo recomiendo. Y ahora vamos al objetivo 6 que es el agua limpia y saneamiento. Este objetivo no contradice otros de la Agenda 2030 como los que promueven la eliminación de presas sin ir más lejos, porque es que Claro, pero es que, a ver, en los textos creo que en algún momento, y yo desde luego en las explicaciones que doy cuando me llaman para que hable del libro, digo claramente que lo que aparece en los asertos, en la información que vierten en la Agenda 2030 estos chicos de la ONU, es contradictorio internamente. Hay objetivos que se contradicen con otros objetivos, mm, hay metas de un objetivo que se contradicen con metas de ese mismo objetivo y realmente cuando lo lees todo, hago un pequeño paréntesis, que poca gente se ha leído la Agenda 2030, porque es un peñazo insoportable, no ya como la ley de igualdad, sino bastante más extenso. Y cuando te lo lees dices, pero es que ni siquiera sabéis redactar. Me pasó. sí, De repente empecé a mirar las cosas, digo, pero ¿qué redacción es esta? Digo, esto no está bien. Lo voy a ver en inglés, que supongo que es el texto original. Y lo miraba en inglés y estaba bien redactado. Y yo digo, ahí va Dios, es decir, que lo que está mal es la es traducción. la traducción. Y entonces te quedabas paralizado, decías, o sea, que el ministerio de nombre impronunciable y desde luego para mí imposible de recordar, de igualdad y demás, que es el encargado de traducir para consumo español la Agenda 2030, ni siquiera ha tenido un control de calidad por parte de un supervisor para que la gente que se vaya a leer esto lo pueda entender. ¿Por qué? Porque piensan, como bastante buen criterio, que qué poca gente se va a leer esto. ¿Por Ahí qué? está, Porque ahí es ya has dado. insoportable. Ahí Y ya es has dado, ahí contradictorio. ya has Y lo dado. que dices tú, dices, bueno, pero esto no será contradictorio el uno con lo otro. Dejad fluir los ríos como cuando el ser humano no estaba. Porque el salmón tiene que llegar al punto de desove. Oiga, vaya usted a la mierda. Mire, yo necesito presas para regar y necesito presas para generar energía eléctrica. No se me ponga exquisito, no tenemos que salvar al mundo. Pero ¿qué pretensión es esa de que voy a salvar la Tierra porque lo diga una pobrecilla con una enfermedad importante que se llama Greta Thunberg, que dice, que vámonos a morir todos las próximas generaciones? ¿Cómo se atreven? De Oiga, ella voy a señorita, hablar que tiene más usted adelante, 14 años. no me acuerdo en qué objetivo es, pero la tengo ahí porque es muy curioso, para que la gente vea el asunto como es, porque además es que tenemos poca memoria, no miramos la hemeroteca, y entonces Sí, sí. ahí ya verás, ya verás. El objetivo 7 es la energía asequible y no contaminante, y como ellos llaman a todo sostenible, porque yo no sé las veces que ponen la palabra sostenible, pero el producir un panel, el instalarlo y el tratar con los residuos que produce, que contamina el medio ambiente, eso para empezar. Por ejemplo, ahí tenemos la energía eólica, la energía solar, que cuando no hay sol o cuando no hay viento, hay que encender las centrales para tener energía. Y entonces, también, sin hablar del gasto, de lo que hablábamos de la IA, del gasto de agua que se necesita, sí, porque lo otro que los ríos vayan corriendo libres como en el principio de los tiempos, pero después la IA necesita, por ejemplo, un gasto de agua brutal con esas centrales de datos que consumen una barbaridad. Yo no me acuerdo cuántos litros era. Si tú le preguntas al chat GPT, una duda, yo qué sé. Llueve hoy en Valencia, una cosa tan así, la cantidad de litros de agua que gasta por esa pregunta que le No hacemos. solo Entonces, litros de agua para refrigerar, no, no. Energía eléctrica, que es lo esencial. Tan es así que todos los países punteros en materia de IA saben perfectamente que necesitan mucha más energía de la que les puede proporcionar los parques eólicos y las granjas solares. Y por lo tanto se está desarrollando vertiginosamente la energía nuclear. ¿Por qué? Porque te proporciona de manera estable y segura enormes cantidades de los megavatios, teravatios incluso, que tú necesitas para desarrollar la inteligencia artificial. Pero es que estamos hablando solo de la inteligencia artificial. En general, si tú quieres confiar en un sistema de proporcionamiento, de proporcionarte energía eléctrica
que es inherentemente inestable e indigno de confianza, como por ejemplo la solar y la eólica, te estás pegando un tiro en el pie y es evidente que necesitas centrales de respaldo. De respaldo quiere decir que cuando no sopla el aire, o sopla mucho, porque cuando sopla mucho los tiene que detener para que Sí, no se les estropeen. sí, Y no luce el sol, cosa que ocurre todas las noches, la gente sigue tirando de la energía eléctrica y tú necesitas proporcionársela, o bien porque la has almacenado, o bien porque la estás generando mediante los sistemas alternativos, que son la hidroeléctrica, el gas y la nuclear, por hablar de países avanzados. Por lo tanto, por mucha eólica y solar que pongas, siempre tendrás el problema de que no sopla el viento y no hay luz solar que induzca la generación de energía eléctrica. Así es que ya puedes llenar el país entero de molinillos y de placas solares que cuando se dé esa circunstancia que se da todos los días o que se da en los momentos de anticiclón, tú vas a tener que utilizar alternativas. Quemar carbón, por Dios, ¿cómo vamos a quemar carbón cuando emite tantísimo CO2 a la atmósfera y el CO2, dice esta gentuza, es malo? Pues entonces cierra las centrales de carbón. En España las dinamicamos, vamos, las dinamita sí. el gobierno. Pero en Alemania no, ya sabemos todos que los verdes alemanes son los más verdes de los verdes. Y entonces dijeron, hay que cerrar las centrales de carbón, de producción de energía eléctrica quemando carbón, y las centrales nucleares. Es más, las tres últimas nucleares las vamos a cerrar antes, porque nosotros solo vamos a quemar gas. Y además tenemos energía eólica y solar. Ojo, inciso, Alemania está muy alta y la energía solar incide con mayor inclinación y por lo tanto es más ineficiente que en España. Y no digo ya que en Namibia, donde el sol cae así, ¡plas!, de plano y genera más energía. Bien, cierro el paréntesis. Guerra de Ucrania. Nos hemos quedado sin gas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que voy a tener que comprar gas en otro sitio, que puede ser Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos, por simplificar. Es mucho más caro. Y además, no tengo terminales en los puertos para importar ese gas porque me llegaba por pipeline desde Rusia, con lo cual las tengo que construir y además, como el gas viene licuado, lo tengo que convertir después otra vez en gas y entonces eso es carísimo. Por lo tanto, la energía de Alemania es carísima. Por lo tanto, la producción alemana es carísima. Por lo tanto, es ineficiente a la mierda el país, por decirlo tú crudo. Es decir, lo que está pasando en Alemania son decisiones erróneas de un gobierno que está trufado de verdes y que dicen, no, no, hay que respetar la tierra y la naturaleza. ¿Qué hicieron los verdes cuando se encontraron en la situación que era todo carísimo? Volver a abrir las centrales de carbón que tanto habían denostado. Miren, son ustedes unos malditos hipócritas. No tenemos por qué soportar esta clase política. Bueno, pues la tenemos que soportar porque no nos queda otra. Y todo lo que subyace a esta historia de que el CO2 es contaminante es falso, de principio a fin. El día 8 de septiembre tuve la oportunidad de poner ante una comisión del Congreso porque se estaba debatiendo una nueva norma que era los derechos de emisión. No sé si sabes de qué estoy hablando, es Sí, decir, tú emites CO2. Bien. sí. Y entonces yo llegué, a mí me llamó un partido y me dijo, oye, que si quieres participar en esto, digo, yo de derechos de emisión no, pero de CO2 y generación de energía bastante, porque para eso he escrito algún libro al respecto. Hala, pues ve. Y entonces te das cuenta de que los padres de la patria no tienen la más remota idea de lo que están hablando, que ellos tienen instrucciones de las secretarías generales de su partido para que salga o no salga un tema. Y entonces te llega la representante de un partido y te dice, el CO2 es contaminante. Y entonces le preguntas, oiga, ¿usted sabe qué porcentaje de CO2 hay en la atmósfera? No lo sabe. ¿Usted sabe qué porcentaje de CO2 hay en sus pulmones? ¿Cómo? ¿En mis pulmones hay CO2? Chica, no sabe ni por qué, ni cómo respiramos, ni qué inhalamos, ni qué Ni exhalamos. nada de nada, que si no estás Es muerto. terrorífico y están produciendo una normativa que está destrozando nuestra industria y nuestro turismo y nuestra vida, porque eso afecta a los vehículos, afecta a la calefacción, no solo a la producción de productos agrarios y de productos industriales y al turismo, que recuerdo en este momento que el turismo es la actividad económica que más energía consume por unidad de output, es decir, de salida. Hijo mío, nos estáis destrozando la vida, pero ellos viven muy bien mientras tanto. Esto es una vergüenza. Exacto, exacto. Bueno, y aparte, la doble moralidad de no se le puede comprar gas a Rusia y todos están comprando bajo mano porque no hay otra, el gas a Rusia. Pero bueno, Claro, claro. esa es otra historia. Es otra Objetivo historia, sí. 8. El trabajo, sí, sí, es que tú dices, vivo en un sinsentido total, rodeado de gente que no sabe hacerla con un canuto y está tomando las decisiones de los países, porque interesa. Porque el que manda no lo vemos, el que realmente manda no lo vemos y ha sacado todas estas cosas, hay que cumplirlas y se acabó. Pero el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, dice,
Promover el crecimiento económico inclusivo, otra vez inclusivo y sostenible, por supuesto, el empleo y el trabajo decente para todos. Y yo pregunto, ¿cómo se hace si en vez de desarrollar el crecimiento económico en los países de origen, se está favoreciendo la inmigración ilegal, la trata de personas y las mafias que están traficando con inmigrantes y están unidos a los que mandan, para decirlo así, Sí, que sí, nos está claro, a entendamos través de todos. A ver, determinadas ONGs o tomando decisiones globales. Eso es ¿cómo se así. come Es decir, eso? esto es Porque, esclavismo, esto es trata de personas. mm, Es un crimen que está tipificado, les da igual. Esto es la libertad de desplazamiento, no debe haber fronteras, acojamos en nuestro país a todos los que quieran venir. Oye, idiota, que son 1.200 millones de habitantes en África y nosotros tenemos, ahora mismo ya debe haber 49 millones, muchos de los cuales han llegado de manera ilegal y no trabajan. Eso sí que es un trabajo decente. Están cobrando por no trabajar. Joder, así cualquiera. Pero claro, porque hemos distorsionado por completo el funcionamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que en última instancia dice, a ver, pensemos. Bueno, no solo este gobierno, el anterior pensaba lo mismo. Vamos a ver, yo permito que entren los inmigrantes, los legalizo, después les doy ayudas de todo tipo y la nacionalidad. Y entonces votan. ¿A quién van a claro, votar? no, A es que ahí papá. está, ahí está. A papá. Y entonces que vayan entrando todos. Oiga, pero es que esto hay que financiarlo y que no tenemos recursos suficientes. ¿Pero qué dice usted? ¿Es usted un miserable, un racista, y ya empezamos, Un un facha, fascista? Y ya empezamos con la retahíla. sí, Y dices, pero oiga, usted es un sinvergüenza. Usted está ahí para facilitar la vida de los ciudadanos de su país. Ne. Estamos aquí para facilitar la nuestra. Pero eso no se lo voy a decir a usted. A usted le voy a sacar un montón de textos y voy a enviar mis miles de bots en los medios y voy a financiar determinados medios de comunicación para que le mareen a usted y le mientan sistemáticamente, porque en ello van mis intereses de casta. Bueno, y en eso estamos, pero estamos cada vez más. Y claro, esto no se sostiene, esto tiene un problema de limitación financiera. Vamos a carecer de los recursos necesarios y eso es algo que está pasando en toda Europa occidental. Y Europa se hunde, los 27 países de la Unión Europea se hunden como consecuencia de las políticas erróneas, no solamente en el ámbito migratorio, sino fundamentalmente en el que acabamos de decir del objetivo 7, de, mire usted, no emita CO2 a la atmósfera, ¿que quiere que me muera? Pues probablemente. sí. Bueno, pero lo vas a hacer de forma sostenible, como ellos dicen. Entonces, Inclusiva y también, resiliente. inclusivamente, inclusivamente también. Entonces, Es una vergüenza, de no verdad. tienes problema. Bueno, voy a hacer un salto y nos vamos al 12, que es la producción y consumo responsable. Hablan de que el nivel de vida de las personas de los países más ricos depende en gran medida de los recursos de los más pobres, cosa que no es cierto, por ejemplo, en el tema del petróleo. Y otra cosa que yo no veo lógica es que los países, que ellos dicen que los países exportadores utilizan más recursos, pero que eso es algo lógico que los que no producen o no exportan nada. Entonces, es Claro. que no sé, en esto digo, no sé qué quieren que se haga. A ver, has puesto el ejemplo del petróleo. Bueno, el petróleo ha conseguido enriquecer a algunos de los países que lo exportan junto con el gas, pero a otros no, hasta el punto de que se le ha llamado la maldición del petróleo. Es decir, muchos países solo exportaban petróleo, entonces decían, ah, no, vamos a desentendernos del resto. Simplemente vamos a exportar petróleo que entra un dinerito muy bueno porque hay un precio internacional que gestiona un cártel que se llama la OPEP y ya me forro. Sí, sí, pero tu país se hunde. Y entonces el problema era ese. No, hablemos, por ejemplo, del coltán, que es una especie de síntesis de dos minerales, columbita y tantalita, o tantalio, que se utiliza fundamentalmente para la tecnología avanzada. Esos están integrados en los circuitos impresos que tienen tantísimos productos avanzados en el mundo. ¿Eso dónde se produce sobre todo? En la República Democrática del Congo, donde hay trabajo esclavista, trabajo infantil, muy mal remunerado y con un control absoluto por parte de determinadas empresas que permiten que esos países nunca salgan adelante a pesar de la enorme utilización de recursos humanos, pero nada avanzados, ¿eh? Porque están a base de pico y pala, que extraen esa tierra que después se trata, de la cual sale la columbita que nosotros utilizamos en nuestros teléfonos móviles. Evidentemente nosotros nos favorecemos de eso. ¿Qué ocurre? Pues que la República Democrática del Congo, país en guerra civil desde 1964, que creo que fue su independencia, y ya ha llovido,
no hay forma de imponer eso, porque además los políticos de la zona están perfectamente interesados en seguir enriqueciéndose con cargo al trabajo de su pobre gente. Su pobre gente son muchas decenas de millones de habitantes muy pobres, salvo en la capital, Kinshasa, que está al lado del río Congo y prácticamente en el mar Atlántico. El resto es el caos, un caos del que nos favorecemos todos. ¿Quiere Naciones Unidas entrar ahí para resolver? No, por favor, pero si ni siquiera hemos podido intervenir en la guerra entre facciones de determinadas poblaciones que viven en el Congo y otras de Ruanda, Exacto, que es exacto, fronterizo. exacto. Ha tenido que llegar Donald Trump para llegar a un acuerdo, porque como él no es político sino empresario, dice, vamos a montar aquí algo que favorezca a todos. Él lo entiende, a él le interesa eso. ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, porque es su forma de actuar y segundo, porque le quedan 3 años y 2 meses al frente del gobierno de los Exacto. Estados Unidos. Dice, voy a dejar esto un poco mejor de lo que lo encontré. Eso a la gente no le gusta. Vamos al otro salto y nos vamos a la vida marina, que es el objetivo 14. Y dice, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Lo que dice esto que está diciendo este objetivo es compatible con con los parques eólicos marinos que fueron hechos para satisfacer el objetivo de la transición energética de la Agenda 2030, porque yo no lo veo tampoco, ¿eh? No, no lo ves porque no lo es. Es decir, los generadores de energía eólica que hay, esto está muy documentado y como yo estoy leyendo todo el día papeles de los Estados Unidos, porque es un país muy avanzado e informa mucho a pesar de los problemones que tienen, resulta que todos los parques eólicos que se instalan en el mar, en la costa este de los Estados Unidos, incluso a cierta distancia, es decir, hay que tener el cableado, todo eso es carísimo. Pero bueno, ellos lo hacían, digo lo hacían porque ya no tienen más autorización, generan un tipo de ultrasonidos y de vibraciones que desconciertan a los mamíferos marinos. Eso está perfectamente identificado. Y estos se estrellan contra la Tierra porque no saben identificar ni dónde están ni a dónde van. Esto no les importa lo más mínimo. Es decir, hay una contradicción, como bien has identificado, entre un objetivo y otro. ¿Qué habría que hacer? Oiga, mire, la energía eólica llega a un momento en que no tiene mayor utilidad. No tiene mayor utilidad para los países que lo utilizan porque tiene que haber centrales de respaldo, como he comentado. Y no entro a explicarte por qué es más cara la energía eólica y la solar que la energía nuclear y la del gas, porque esto es larguísimo y lo tengo editado en mi blog y cualquiera puede meterse, Que pone no, José que se Ramón meta y Fernández lo y ahí verá. estoy yo y se lo explico. No, no es por eso. Es porque ¿quién produce el 97% de las placas solares que se venden en el mundo y la práctica totalidad de los elementos y componentes fundamentales de los motores de los generadores de energía eólica? La República Popular China. Vuelve a sañar la patita quien está detrás de todo esto. Por lo tanto, ala, a seguir comprando generadores, a seguir comprando placas solares y coches eléctricos. Pero no me quiero salir porque estábamos hablando de la vida submarina, objetivo 14. No, pero además, yo otra pregunta que me hago, el CO2 contamina, pero las baterías que necesitan estos parques, tanto los de tierra como los de mar, eso, los residuos no contaminan. Es como en el coche eléctrico, la batería no contamina nada, es pequeñita, es funcional. Sí, pero hay que construirla. Mira, acabo de subir a la red, o incluso a lo mejor lo tengo programado, da igual, a mi blog, un artículo en el que pongo los costes relativos de las baterías, no de las pequeñas del teléfono, sino de las grandes para almacenar energía, que son algo así como 1000 veces superiores al coste que tiene conservar el agua en altura para dejándola caer, generar energía eléctrica. Pero la gente dice, oh, qué moderno, baterías. Tú no sabes lo que cuesta hacer una batería. Una batería está compuesta de materiales y los materiales necesitan minerales. Y esos minerales hay que mover unas enormes cantidades de tierra en todo el mundo para poder hacer al final la batería. De tal manera que Exacto. has emitido mucho más CO2 que si hubieras construido una presa reversible. ¿Qué es una presa reversible? Pues un embalse en el que hay dos niveles. Suelen estar centenares de metros uno más arriba de otro. Cuando el agua baja por las turbinas desde el alto al bajo, genera energía eléctrica. Y cuando está abajo, que se reembalsa, lo vuelves a mandar arriba cuando estás generando energía eólica por las noches, cuando sopla el viento, que nadie quiere esa energía y se pierde. Y como es tan barata, casi como equivalente a cero, tú vuelves a subir la energía eléctrica potencial al agua que está arriba para que cuando vuelva a bajar, vuelva a generar energía eléctrica. Bueno, pues eso es
100, 1000, depende, veces más barato que construir una batería. Y ya termino. Los responsables de Volvo, Volvo es un constructor de vehículos que Sí. también construye vehículos eléctricos. Dicen, mira, y lo dicen ellos, dice, emite mucho más CO2 a la atmósfera la construcción de un vehículo eléctrico que la construcción de un vehículo diésel. Como yo hago los dos, echo los cálculos y se lo digo a usted para que lo sepa. O sea que eso de que el vehículo eléctrico no contamina, primero, el CO2 no contamina y segundo, será cuando usted lo usa, pero no cuando lo fabrica. Y hay que contemplar toda la vida de la producción del vehículo. Y te lo dice un productor de vehículos, no Naciones Unidas que te va a mentir. Pues bueno, queda claro. Mira, ahora, por ejemplo, voy a hablar de Greta Thunberg, porque resulta que ahora con el tema este de actualidad de la flotilla que da vergüenza ajena, que fue a Gaza, iba ella, entre otras, y resulta que se la vio tirando al mar móviles y botellas de plástico. Entonces, claro, ella que siempre hablaba de la contaminación en el mar, de los microplásticos, cosa que es cierta, y claro, ahora la lucha es otra, se ve que la lucha ahora es Gaza, y una de dos, o nos olvidamos de lo que nos dijiste antes, o yo tengo que creer lo que esa señora y otros como estos de la agenda globalista te diga que tienes que creer, porque cada cierto tiempo la lucha, quiero decir, ahora yo tiro móvil al mar que no contamina nada, nada. Tiro botellas de agua que tampoco contamina nada, pero yo antes decía que contaminaba. Pero ahora la lucha es lo de Gaza, que es lo que está de actualidad y lo moderno ahora, y entonces cambio mi discurso. Y si tú no estás atento a estas cosas, dices, pero vamos a ver, antes no me decías, yo que tengo que creer lo que tú digas en el momento en que tú me lo digas, porque este es el momento adecuado para eso, y ahora los plásticos no toca. Claro, ellos tiraban lo de los plásticos porque son sucios, pero en los móviles porque tenían información incriminatoria que podía Claro, pero utilizar a ver, Israel para demostrar una vez más que la flotilla estaba organizada, financiada y controlada por Hamas. Es mm, decir, nos ponemos voluntariamente al servicio de los más terribles terroristas que hicieron hace 2 años y un día un terrible atentado contra población civil indefensa, tratándolos con una brutalidad no ya medieval, sino mucho peor porque alguien ha decidido que la causa palestina es mola y es progre. Dios mío, pero ¿qué es esto? Bueno, es otro tema que nos llevaría ese fuera. es Vamos otro a Greta tema, Thunberg. pero Sí, Greta Thunberg, los padres de Greta Thunberg viven maravillosamente con los ingresos enormes que su hija de 14 añitos, manipulada por la ONU, empezó a conseguir diciendo que ¿cómo se atreven? Yo me acuerdo de la cara de esta chica enfadada diciendo How you dare? ¿Cómo se atreven? Pobrecilla que tiene un Asperger. Un Asperger es una de las variantes del autismo. Esta chica no es capaz de hablar si no tiene delante un teleprompter, porque no puede, pero la han elegido por alguna razón para dirigir, digo alguna razón, para dirigirse al segmento de población joven que es el futuro de esta historia del calentamiento global. Claro, esta población joven va creciendo y Greta Thunberg también. Greta Thunberg sigue teniendo aspecto infantil, pero tiene 23 o 24 años. Lo que pasa es que sí, parece una niña porque se viste de niña. Solo le faltan las coletas de pipi y calzas largas, porque es del mismo país, es sueca. Pero aquí los verdaderos sinvergüenzas son sus padres, que han utilizado a esa niña que está sí, enferma, que no ha cursado el bachillerato, para que sea utilizada por una organización miserable como Naciones Unidas, diciendo, oiga, mire usted, el CO2 contamina, nos vamos a morir, paralicen la producción de Occidente, porque a China no le dicen nada y China ahora mismo emite mucho más de la mitad de todo el CO2 humano que sale a la atmósfera. ¿Pero qué me está diciendo usted? ¿Qué tomadura de pelo? Claro, se creen que todos tenemos memoria de pez. Pues no, no se nos olvidan las cosas, lo acabas de demostrar. sí. Y además, ahora ya vamos al último, el objetivo 17, que es la alianza para lograr los objetivos. Y claro, en este sí que son claros y transparentes, porque es Absolutamente. cómo voy a conseguir los fondos para financiar, qué es lo que me va a interesar. Y a que es a través de nuestros impuestos y maximizando la presión fiscal, y en este objetivo lo ves claramente con todas esas Lo metas. ves claramente, fíjate, es el objetivo que más metas tiene, pero lo tengo aquí, constantemente movilización de recursos domésticos para recaudación fiscal, cumplimiento del 0,7 de la ayuda oficial al desarrollo, movilización de recursos financieros adicionales. Pero Sí, si es que es sí, lo único que les interesa, el claro. dinero. Felipe, que es físico y es un hombre de ciencias, ha calculado, porque ha estado buscando en diversas fuentes, cuánto nos cuesta la Agenda 2030 al año.
y ha estimado que son aproximadamente 5 billones de dólares, o dólares euros, porque viene a ser más o menos están a la par, bien, para que nos entendamos. 5 millones de dólares al año para que estos señores vivan magníficamente, porque la UNO es gigantesca y tiene mucha gente y tiene mucho que repartir, y todos los demás suframos las consecuencias de las interferencias socializantes de un organismo que nadie ha elegido y que además, cuando se creó para otra cosa, el mundo era de una manera y ahora que está desarrollando otras funciones a las que nadie le ha autorizado, el mundo es muy distinto. Mire, este organismo, ¿sabe qué? Que ya no nos sirve. Nunca sirvió para mantener la paz, como he contado al principio, pero es que ahora ya es irrisorio. Y Irrisorio. entonces, claro, hay un presidente del estado más poderoso de la Tierra que ha dicho, oiga, mire, ¿sabe qué? La Organización Mundial de la Salud, ni un duro. UNIFIL, que es el organismo de Naciones Unidas de Líbano, la L es por Líbano, Ajá. a este no le financian porque no hace absolutamente nada. La UNRWA, que es para los refugiados palestinos y existe desde 1948, resulta que estaba llena de gente de Hamas que estaba en la nómina. Y además, debajo de las instalaciones de la UNRWA ponían armamento, suministros, entrada a túneles, fuera. UNESCO, mire usted, lo que están haciendo es impresentable. No están ustedes contribuyendo a educar las sociedades, sino a destruirlas. Fuera la Fuera. financiación. Y hay 4 organismos. Sí. ¡Uh! Ese es el camino. Voy a leer la meta 17.9 porque como tú pones en el libro, realmente es como de Groucho Marx. Él podría decirlo Groucho Marx en una de sus películas y el que nos esté escuchando, si lo entiende, que nos lo escriba. Dice la meta 17.9, aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible, incluso mediante la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular. Y nos hemos Los quedado tan a castizos, gusto. Si dicen los castizos, pentagonal, me quedo igual. al finalizar esta frase, dicen la gallina. Porque claro, es por completo incomprensible. Esto es el resumen, el epítome de lo que en última instancia son los objetivos de desarrollo sostenible. Una filfa, una cosa incomprensible, que disfrazan de, ¡ay, qué bueno soy, que quiero acabar con la pobreza y con el hambre! Pero lo que no quieren es que los países se rijan por sus propios destinos. No quieren que sean soberanos, no quieren que tomen sus propias decisiones. Quieren que les paguen a ellos para que ellos les digan a los países lo que tienen que hacer. Oiga, mire, este negocio yo no se lo compro. No me lo... ¿Qué No. ocurre? Es que Que tú pagas además tus impuestos. aquí, me imagino que lo escribiste tú porque te pega a ti. Tú escribiste después de esta meta, mejoraría sin duda si apareciera una referencia el eje este-oeste, pues entonces contendría todos los puntos cardinales y no dejarían a nadie atrás. Sí, la verdad es que me lo he pasado bien escribiendo el libro y Felipe también, por supuesto, además lo dice, porque esto es una afrenta, esto es una burla. Sí. Y lo menos que puedes hacer es burlarte de ellos en el texto, con lo cual el texto es irónico y a veces directamente insultante. No he utilizado palabras gruesas, pero realmente es descalificador el texto nuestro. No, yo te lo decía antes y te veo a ti. Yo hay muchas cosas que me he reído porque digo, esto lo ha escrito José Ramón porque te escuchaba a ti. Digo, mira, esta es la forma de hablar de él, lo estoy escuchando. Ya la última pregunta, voy al epílogo de Felipe González Abad, que dice, lo que sí es una característica de la Agenda 2030 es el buenismo generalizado con el que se presentan los objetivos y las metas diseñadas para conseguirlo. Se trata de un buenismo universalizado que plantea la erradicación de todos los males por la vía de alcanzar todos los bienes, llegando al punto de hacer inviables los objetivos y las metas. Y esto es cierto porque vemos objetivo a objetivo, cuando tú te los lees todos, vemos Eso que es. la agenda realmente no da solución ninguna al problema, nos está mostrando todo el tiempo qué problema hay, pero no cómo lo tengo que resolver. Y eso se ve muy bien eh, En ese leyendo, epílogo. leyendo el libro.
Y en el libro entero, sí, Felipe, hemos escrito cada uno un epílogo, claro, Sí, como tenemos nuestro estilo, por ejemplo, el mío, sí, aunque tú no lo identificaras, está lleno de pies de página, con lo cual la gente sí, dice, uy, sí, esto es sí, de sí, José sí. Ramón, y si no hay pies de página, esto es de Felipe, pero estamos perfectamente en línea y somos dos personas que nos complementamos bien. ¿Qué significa en última instancia todo esto? Bueno, esto es una burla a la inteligencia, pero sobre todo es una intromisión. Una intromisión en el funcionamiento de los países soberanos. Y en el caso de Occidente, mire usted, usted decrezca. ¿Decrezca en beneficio de quién? ¿Del resto del mundo? No, en No. beneficio de la República Popular China, que es la que está financiando este asunto. Oiga, mire, no juega esto. Pues me da igual que no juegue, porque usted tiene que pagar sus impuestos y su gobierno nos va a transferir las cantidades que nosotros le pedimos. Por ejemplo, el señor Sánchez ha recibido una condecoración en forma de donuts, es decir, del circulito famoso, y Sí, le han llamado Goalkeeper del año. Goalkeeper, sí. goalkeeper en inglés es portero, portero de fútbol. ¿Por qué? Porque ha detenido las críticas. Claro, qué bien, señor Sánchez, que le han dado. No, 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 le han dado no. Usted ha pagado 130 millones de dólares de nuestro dinero para que usted, este señor, le dé ¿cómo decir? Una especie de reconocimiento a su labor. Pero ¿cómo que a su labor? Pero si ha pagado usted el premio con nuestro dinero, ustedes no tienen vergüenza, ni el que le da el premio, ni el que lo recibe. Y así estamos, propaganda, propaganda, propaganda. Bueno, Pero yo creo que se le da porque realmente sí que hace su labor y la labor de él es obedecer y hacer cumplir estas claro, cosas sin claro. sentido. Entonces, es muy obediente en este tema. Entonces, Fíjate, por poner una analogía, el presidente de la Internacional Socialista anterior al señor Sánchez se llama Antonio Guterres. ¿De qué está ahora? sí, De secretario general de la ONU. ¿Qué va a hacer el señor Sánchez cuando termine? Porque terminará algún día, digo yo, de ser presidente del gobierno. Pues vaya usted a saber, pero de momento se va colocando sí, para llegar. a la sombra del poder real. Exacto. Bueno, en No se sabe 2000, lo que pasará, pero de momento él está con nuestro dinero potenciando su futuro. Muy bien, no, si tonto no es, ya lo no, sabemos. no, no, para nada, para nada. En 2023, la ONU elaboró el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que se publicó que el 15% de los objetivos de la agenda estaban bien encauzados, el 48% en una situación moderadamente retrasada y el 37% restante estancados o en retroceso. Y añades, lo mismo que en los últimos 60 años. Sí, además es que es curioso porque aquí viene un poco la clave de todo esto. ¿Por qué creemos que Naciones Unidas fracasa sistemáticamente en todas sus estrategias de manera que necesita continuarlas sin edie a lo largo de la historia? Pues muy fácil, porque si acertara y consiguiera sus objetivos, tendrían que renunciar a continuar y perderían el momio en el que están. Por lo tanto, la única manera de garantizarse que ellos van a continuar en el machito es fracasando sistemáticamente en sus objetivos. De tal manera que lanzarán los objetivos de desarrollo resiliente en el año 2030 hasta el año 2045 o 50, que es un número redondo, ya serán 20 años y dirán, no, no, 5 billones al año o mucho más porque tenemos que alcanzar los objetivos. Así, los que has fracasado en la década de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, en los 15 años de los objetivos de desarrollo del milenio y ahora, según indican ellos mismos, porque el informe lo han hecho ellos, la ONU se lo guisa y la ONU se lo come, ¿vas a fracasar también en este? ¿Esto qué significa? Sigue pagándome, hombre, y calla. Sí, exacto. Bueno, para terminar, voy a leer una frase de Abraham Lincoln que creo que va mucho, que pega mucho con esta entrevista. Y él decía: ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento. Y creo que es muy adecuado para cerrar esta entrevista. Muy adecuado. Ese era un señor muy serio, un presidente norteamericano que fue asesinado inmediatamente después del final de la guerra civil por un individuo que se llamaba John Wilkes Booth, que todavía me acuerdo cómo le dispara en el teatro, para Sí, acabar con él, porque era un hombre equilibrado, un hombre sí, sano. sí. Digamos un hombre bueno, en términos genéricos, tendría sus problemas. Y le mataron, Lo claro. mataron. Como Sí, ahora han querido matar de la misma forma, pero a distancia, al actual presidente norteamericano, como mataron a Kennedy. Es decir, allí sí. hay una Y como situación acaban de de. matar a Charles Kirk. Sí, sí. ¿Por Porque qué? fue una Porque molestaba. ejecución, porque si no lo Molestaba. matas en cualquier otro, quiero decir, podían matarlo cuando estuviera, porque él andaba por la calle, iba paseando con su Sí, señora, sí. con sus hijos, iba a comer una hamburguesa, pero no, lo hicieron en una universidad
cuando estaba debatiendo, porque además a mí me llama mucho la atención que Estados Unidos tiene instaurado lo del debate, que a mí me encantaba siempre, eso de debatir entre todos y en la universidad, y él lo fomentaba mucho, pero claro, era un hombre muy peligroso lo que hablaba con lo que toda esta gente quiere, entonces fue totalmente una ejecución. Y bueno, y Trump porque no se quiso realmente, fue un aviso a navegantes. Bueno, Trump giró la cabeza, recordarás el atentado, Sí, él giró la cabeza para mirar el teleprompter en el momento en el que el disparo salía del rifle y en vez de impactarle en el cráneo como estaba sí, le previsto, le impactó en la oreja. implantó, sí, Pero eso es una circunstancia que los creyentes pensamos que hay una intervención divina sí, y los no creyentes dicen, mira qué casualité. Bueno, pues sí. no, No, esto es no que ha se sido veía muy casualidad. bien. Es que se trataba de no permitir que Trump instrumentara las políticas. Ojo, que dijo que iba a instrumentar. Es que Sí, no es un político. Este es un sí, señor que dice, yo me tomo en serio mi función, voy a hacer esto y lo hago. Y claro, como lo que iba a hacer no me interesaba, pues dice, pues fuera. Bueno, pues no. Charlie Kirk, su frase más conocida, demuéstreme que estoy equivocado, exacto. porque él Y te es que demostraba sí, que tú lo estabas. Eso es peligrosísimo, sí, porque sí, atenta contra las bases del sistema. Fuera. exactamente. Es Bueno, así, es pues así. José Ramón, un placer haber Ah, estado encantadísimo. contigo todo este El placer es tiempo mío. y desmontando esta agenda. Exactamente. Seguiremos. Exacto, seguiremos en la lucha y dando voz a estas cosas sacándolas a la luz y dándoles voz para que, porque aún hay gente que sí que no cree en esto y para que demostrar una vez más que, bueno, quieren nuestro dinero, quieren nuestra vida, quieren exprimirnos, pero no quieren nuestro bien, ni nuestro bienestar. Efectivamente, muy buena síntesis. Así que nada, muchas gracias. Recomendaros a todos que os compréis Desmontando la Agenda 2030 porque nos va, yo diría entre comillas, la vida en ello, el leer en qué estamos, en qué nos quieren meter y hay que estar informado, hay que saber, por lo menos para debatir, hay que saber y leer de todo, a unos y a otros y este yo lo recomiendo mucho y os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.